Mi nombre no tiene mayor importancia ahora, después de lo que me he convertido y en lo que he hecho. Recuerdo que desde hace algún tiempo atrás, cuando nací, en la villa de Pegasos de Cloudsdale, mis padres decidieron llamarme Flitter. Actualmente no recuerdo los nombres de mis padres. Mi padre era un Pegaso el cual tenía muchas metas por delante, pero debido al posterior embarazo de mi madre, él decidió ser sincero con sus sentimientos y decir que ella le arruinó la vida. Los padres del siempre estuvieron para apoyar a ese pony con tantas metas y futuro por delante, pero vieron a la Pegasita embarazada como un obstáculo e intentaron erradicarla psicológicamente. Mi madre, la cual siempre tuvo un fuerte espíritu de voluntad, decidió evadir los comentarios hirientes que les daban mis abuelos paternos. Pasaron 7 meses, en los cuales yo me solía mover mucho por lo que mi madre me contaba, hasta que esa fecha, dejé de moverme, y se preocuparon los dos, papá y mamá, y fueron a ver a un pony. Yo me había amarrado el cordón umbilical de mi madre de manera que me asfixiaba cada vez de a poco. Como mis alas apenas estaban en desarrollo, el doctor les dijo que debido a que estaban estirándose eso impidió que me moviera y me siguiera asfixiando, e inmediatamente ordenó un parto de emergencia. Salí a medio formar, y sin embargo, mamá me contó que a la cosa a la que más me encariñé fue a su cabello, debido a que fue la primera cosa que toqué y adopté como si fuera mía. Pasó el tiempo, ya era una Pegasita en desarrollo de 2 años, de cabello celeste aún muy corto y mi pelaje de color gris. Mis padres de alguna manera eran tan felices de tenerme, y eso me daba un calor indescriptible, como si nunca se fuera a acabar, sintiendo que ellos jamás se alejarían de mi lado. Solíamos viajar a muchas partes, visitamos Canterlot, Ponyville, los bosques y valles de Equestria. Siempre me despertó un instinto de curiosidad el ver cómo las cosas se formaban. Sí, se me hacía explorar muchas cosas. Una vez, vi un animal muy raro, tenía unas largas y delgadas alas, un cuerpo muy alargado, como si fuera una ramita, y de ojos enormes. Al principio me asusté al ver que se acercaba muy rápidamente zumbando, pero después vi que se paró en una hoja. De alguna manera me pareció divertido y saqué esa hojita de raíz de manera que el animalito no se asustara y se fuera. Se lo mostré a mi madre, y ella de un principio se impactó y me contó que estos animales se llaman libélulas, y son conocidos como los helicópteros de la naturaleza. Al escuchar lo que mi madre me contaba, me emocioné tanto por tener a ese animalito tan bello y a la vez aterrador, que decidí colocar mi patita y él muy tímidamente se acercó a mí y me miró con esos enormes ojos. Después de un rato comenzó a volar hacia una dirección como si quisiera enseñarme algo. Le seguí y junto con mi madre fuimos recorriendo todo el bosque en que nos detuvo y llegó a un lugar en donde había un animal que nunca había visto, ni que tampoco mi madre lo conocía, hasta que la libélula se le acercó con tranquilidad y el animalito se comenzó a mover. Mi madre comenzó a recordar su imagen y me dijo que era un carbunco, un animal que solo aparecía en las leyendas. En ese momento noté como su marca comenzó a brillar dándome una cierta calidez, y me dijo que me le acercara porque si era sincera de corazón, probablemente me concedería lo que más quisiese. Al acercarme, noté como la pequeña libélula se colocó encima mío simulando una moñita, y al estar frente a frente al carbunco, este comenzó a hablarme. Me asusté. ¿Cómo es que un animal puede hablar? Me respondió que no debía tener miedo, que ha visto mis emociones, que sabe que apenas hace 2 años que nací y que no hablaba muy bien. Al ver a la libélula en mi cabeza, me preguntó si me gustaría que fuese mi amiga por siempre. Yo la miré, sonreí y le dije que sí. En ese momento el animalito emitió un destello desde la gema que tenía en su cabeza y noté como la libélula se comenzaba a plasmar en mi flanco. De principio comencé a llorar preguntando ¿qué le hiciste? ¿Acaso la mataste para pegármela en mi muslo? Me respondió que solo unió su vida a la mía de tal manera que ambas, esa libélula y yo, pudiéramos sentir las mismas emociones. Así fue como obtuve mi marca, que según me contó el carbunco, a medida que fuera creciendo, la libélula iría adoptando cada vez más amigas. Han pasado 2 años desde ese acontecimiento. Mi madre volvió a quedar embarazada de otra bebé, a la cual iban a llamar Cloud Chaser. Me emocioné al saber la noticia, porque ya no iba a tener que jugar solo
sola con mis juguetes. En las noches, siempre que me acostaban en mi cuna, soñaba con ella y conmigo teniendo diversas aventuras, como participábamos en formar un enorme huracán junto con otros pegasos, y del cual una pegasa de pelaje amarillo y de cabello rosado logró ser quien nos diera el impulso necesario para llegar al límite necesario para formar lo que queríamos. Después de eso, pasaba el resto de mis días al lado de mi hermana. Pasaron 6 meses hasta que un problema se acrecentó en el interior del vientre de mi madre. Mi hermana murió durante el parto. Fue un dolor tan inmenso al sentir como las emociones me golpeaban de manera que llorara como si no hubiera un mañana. No, para mí no había mañana. Cuando mi madre se lo contó a mi padre, este de alguna manera se puso feliz por la noticia, y al verme tan triste, mi madre me consoló prometiendo que jamás se iría de mi lado. Pasaron 6 años en los cuales se fueron como si fuesen un parpadeo. Viví los mejores años de mi vida en Cloudsdale con mis padres, los cuales me consentían de la mejor forma. De alguna manera empezaba a crecer un mal presentimiento en mí, como si algo malo estaba por suceder. Un día, nos habíamos mudado a Ponyville, en el cual se encontraban mis abuelos maternos, quienes además de mi madre, me querían como su mayor tesoro, y al saber que estaría con ellos, me emocioné de tal forma que elevé mis alitas y comencé a volar. Mi madre se alegró tanto que no dudó en colocarme en una besa ahí. Creí que podría hacer a la mayoría de mis amigos Pony, pero en vez de ser recibida con calor y con amistad, solo me vieron como una más del montón, como alguien que siempre estuviera de relleno, solo alguien que diera valor material a algo. Siempre intentaba acercarme a los demás, pero cuando lo hacía, me traicionaban, me ponían apodos, me ponían bicha rara, insecto, que mi marca era asquerosa y que no merecía la vida. No entendía qué les había hecho yo, solo quería su amistad. Me golpeaban en los descansos y debía siempre permanecer volando sola, explorando. Los únicos 2 amigos que tuve durante ese año, me fallaron y prefirieron apoyar a los demás que a mí. Terminó el año y mi madre, al ver lo que yo pasaba, me decidió cambiar de escuela. Al siguiente año era lo mismo, con la diferencia de que esta vez me ponían apodos raros con mi nombre, decían cosas feas de mi familia. Yo intentaba defenderme, pero eran más. Mi padre se separó de mi madre por razones desconocidas, pero después, debido a algo que ocurrió en mi familia, recordé que mi padre, el que siempre me cuidaba, o eso decía él, se supo que se aprovechaba de mí sexualmente, y al saber esto, mi madre encolerizó y quiso a toda costa que él pagara lo que me hizo. Yo, al querer conseguir ayuda, lo comenté con mi clase, y en vez de recibir apoyo, solo les di más razones. No diré que era un infierno ir a ese lugar, solo diré que no quería que mi madre se enterara de lo que me hacían en ahí, debido a lo que ya estábamos pasando. Durante ese mismo año me molestaron de tal manera que agarré mi pupitre y lo lancé contra un unicornio. Él, al ser más grande y poderoso que yo, se enojó tanto que utilizó su magia para asfixiarme de a poco y quitarme lentamente la vida. Otros pony mayores que lo vieron, lo habían detenido y a mí me retiraron a mi hogar, cambiarme a otra escuela, solo que esta vez era una escuela para ponis de mucho dinero. Yo me sentía un poco devastada debido a mi situación económica, pero no iba a dejar que eso me influyera mucho. Yo cumpliría mi sueño de ser la mejor exploradora, y durante ese año no me molestaban, pero en su defecto, me denigraban por mi forma de vestir. Las chicas solo me trataban como un puesto vacío, y una vez, entre varios chicos, me agarraron. Uno de ellos, un alicornio, usó su magia para sostenerme, mientras los demás me empezaban a tocar. Lloraba y gritaba, pidiéndoles que pararan, pero no se detuvieron, solo lo hicieron por molestarme. Nunca me hicieron más que solo manosearme, porque ellos consideraban que era tan horrible que hasta las ponis más putas tenían un mejor aspecto, decían. En una oportunidad al término de año, me agarré a patadas con una chica, terminé muy moreteada, y en vez de apoyarme a mí, apoyaron a la pony que salió ilesa, y mi madre, al verme en ese estado, discutió con la rectora y al no obtener resultado me cambió de escuela. En la mayoría de escuelas era lo mismo, siempre terminaba apartada de los demás. Aún no entendía qué era lo que tenía, era mi cabello, mi apariencia, mi marca, que es lo que me hacía ver tan repulsiva. Pasaron 7 años, ya era una Pegaso la cual entraba en la etapa de la adultez. Mi madre, debido al impacto ocurrido con su
Boquita en muy mal estado debido a una venganza que hicieron en contra de ella por algo injusto, con su cabello mal cuidado y cortado mucho, no pudo soportarlo y una noche no despertó. Mi mamá, a quien más quería, murió.